Y destacamos también, celebrado hace días, en este mismo mes, el 4º Simposio Internacional de Directoras Mujeres. Hay un soporte visual que podremos compartir. En primer lugar, quiero disculparme por la improvisación de este video realizado poco antes del ensayo general de la ópera Matraga de Rufo Herrera, que estrenará mañana en Belo Horizonte, Brasil, bajo mi dirección. Como fundadora del movimiento Mujeres Directoras y representante del equipo que ha organizado el 4º Simposio Internacional Mujeres Directoras, llevado a cabo en Buenos Aires entre los días 6 y 8 de octubre de 2023, vengo con mucha honra a agradecer el Premio Nacional Clásica a la Ética y a la Excelencia, reconocimiento que nos fue otorgado por la Radio Nacional Argentina en las categorías Política con Perspectiva de Género y Evento del Año compartido con el Festival Marta Argerich. El 4º simposio no hubiera sido posible sin la infraestructura que nos proporcionó la Radio Nacional Argentina. Y por eso compartimos y ofrecemos esta distinción al director de la Radio Nacional, el señor Alejandro Pont Lezica, y a la directora de la Radio Nacional Clásica, la señora Andrea Merezo, a quienes agradecemos profundamente por nos abrir las puertas de la radio a la realización de un evento tan importante que congregó decenas de directores de diversos países. No puedo dejar de agradecer a los excelentes técnicos que nos acompañaron y a Raquel Gorosito por su trabajo primoroso en la producción del evento. Yo solamente represento un equipo de directores que trabajaron intensivamente para la realización del 4º simposio. Y menciono especialmente a Eva Lopschik, que nos representará en el recibimiento de este premio, a Nailce Machado, a Jenny Delgado y a la propia Andrea Merezo. No puedo dejar de citar y agradecer a las directoras Isabel Costes, a Gabriela Alatriste, a Hilda Saquicoray y a Nathalie Marin por su participación en la organización del simposio. Aprovecho este espacio para felicitar a Mariela Bolatti, directora nacional de Elencos Estables, a Cristina Vázquez, decana de la Universidad Nacional de las Artes Musicales y Sonoras, y a Ciro Chiliberto, programador artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, por el premio Formación Orquestal. También felicito a Santiago Santero, a Carolina Cachabue y a todo el equipo de artistas y personal de apoyo de la USN Argentina y del DAMUS, que reciben este premio por la organización del seminario de posgrado en dirección orquestal, del cual tuve el honor de estar a cargo como profesora. Argentina es mi segunda casa y siempre siento un placer y una alegría profunda al estar de vuelta a este hogar y ser recibida con tanto afecto, reconocimiento y respeto por tantos amigos. A todos ustedes mi infinita gratitud y amor. Y van a recibir en representación algunas de las inmensas mujeres que han sido parte de este 4º simposio. Marta Ruiz, Jimena Carmona, Eva Lopschik, Amanda Guerreño, Marina Calzado Linash, Andrea Merenson y todas las directoras que estén presentes y hayan sido parte. Mientras van subiendo, que son unas cuantas, quiero agradecer a todas las directoras que vinieron de muy lejos, pagándose sus propios pasajes, y a todos los técnicos que acá en la radio nos asistieron, y a todos los que tuvieron que también correr con la logística cuando tuvimos algunos problemas con el Teatro Colón y el CCK que nos cancelaron a último momento. Entonces, lo que pasó con el simposio, en realidad es un poco la representación de lo que pasa con el país. Voy a aprovechar, esto no voy a hablar, después al final sacamos una foto todos juntos y va a ser el cierre. Pero aprovecho en este bloque, si me permiten las chicas, que ya lo hemos conversado mucho y lo hemos planteado, para aclarar que el simposio
no es contra nadie, porque cada vez que hay alguna movida de género, enseguida lo asocian con el feminismo, con una actitud más belicosa. Nosotros lo planteamos mucho, porque en realidad defendemos el derecho de las mujeres a trabajar. Hablamos de directoras, de todas las edades. Es parte de los derechos humanos que se están vulnerando. En todo el mundo, ¿no? Acá Argentina quedó muy bien posicionada con el simposio por las posibilidades de entrar a las leyes de cupo, que vamos a presentar el año que viene, pero ya tenemos OK de INAMU. Y la ley de cupo para directoras va a traer inevitablemente, como consecuencia, que entren los directores también en un cupo, porque si no sería discriminación. No pueden entrar las directoras y no los directores. Hemos aprovechado esa posibilidad para defender a todos, a defender a las mujeres y a los hombres. El problema de cualquier mujer, sea directora, sea compositora, es muy dramático porque son vidas que se frustran. El Estado que produce un montón de directoras en educación y invierte en educación y después o dejan o se van, como Natalia Salinas. Entonces es avalar la fuga de cerebros y la depresión de nuestros compatriotas, ¿no? Y termino diciendo que todos tienen una mujer, una hermana, una madre, una amiga que pasa alguna situación dramática, porque es dramático, ¿eh? Todas las situaciones de no poder desarrollarse o de sufrir acoso, y no tiene que ser acoso sexual, acoso laboral, tiene que ver esto también con el aislamiento, con el no dar posibilidades de desarrollo. Y yo digo, en una cultura patriarcal como la nuestra, los hombres siempre necesitan defender a sus mujeres, sus madres, sus hijas, sus mujeres y sus hermanas. Y los he visto sufrir mucho en el núcleo familiar cuando alguna de sus mujeres la pasa mal. Entonces, defender los derechos de las mujeres, que ya están recontra establecidos a nivel internacional, desde que Naciones Unidas y la OIT firmaron, todos los países firmaron los acuerdos famosos que en teoría instalan un concepto, y acá, como la Argentina ratificó, nación, ciudad, las provincias, todas tienen oficinas de mujer, mucha publicidad, se gasta un montón en publicidad para quedar bien con los acuerdos internacionales, pero no pasan de foto película. Cuanto más visibilidad tuvo, más recrudeció solapadamente la hostilidad. Entonces, desde el simposio lo que queremos, apelamos a todas las mujeres y todos los hombres que están en la cultura, porque es lo que nos toca a nosotros, pero también en otras áreas, a pensar que siempre van a tener una mujer cerca. Y cierro diciendo que el Papa, y saben que yo no soy católica, vengo de origen ucraniano y judío, hizo un cierre maravilloso en un documental que filmó en los Jardines del Vaticano diciendo que el mundo no tiene solución si no se incorpora una mirada con perspectiva de género. No para quitar lugares, no para unas u otros, sino para caminar juntos. Entonces, porque la mujer tiene ciertas características de sensibilidad o de lo que sea, somos todos diferentes, no somos iguales, somos diferentes, pero nos complementamos, como en la vida. Entonces las mujeres, lo que pedimos es eso, simplemente que todos promuevan, que todos ayuden, que todos colaboren y que no tengan miedo. Porque el concepto de que, bueno, por ejemplo con la ley de cupo, las mujeres van a empezar a trabajar más y tener más visibilidad, es que las mediocres le van a quitar el lugar a los varones capaces. No es así. Lo que va a pasar, indudablemente, es que la competencia va a ser por calidad. Habrá menos varones mediocres y más mujeres capaces trabajando. Ninguna mujer mediocre, porque nuestra actividad en la música clásica no lo permite. Esto es muy obvio. Ninguna orquesta se va a bancar una mujer mediocre y el público tampoco, si el resultado es malo. Pero sobre todo las orquestas regulan solas, ¿eh? Pero sí como música de orquesta, nos hemos bancado varones mediocres. Entonces va a haber más mercado y todos van a estar más felices. Siempre digo, un varón que tiene una mujer feliz al lado recibe más amor. Entonces todos queremos tener una mejor calidad de vida. Básicamente eso. En Argentina hay que pasar de foto a película. Radio Nacional pasó de foto a película. Ya lo vamos a mostrar el 22 de noviembre, que también los invito, que va a ser un poco de balance de gestión. Y les digo, no es lo mismo, ojo con lo que hacemos con el voto. No apelo a votar a ningún partido, pero hay que ser muy serios
en lo cultural, empezando porque ningún partido tiene en sus plataformas una política cultural. Ninguno. Pero una cosa es un Estado fuerte y otra cosa es un Estado debilitado. Una cosa es tener un ministerio y otra cosa es que no exista el ministerio, que sea una subsecretaría de lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que lograr que todos los partidos tengan en sus plataformas que no crean que la cultura es entretenimiento y que no importa si lo hay, porque hay muchas personas que viven y aparte genera también recursos al Estado. Y de última, las raíces de un pueblo son su identidad cultural. Con unas raíces debilitadas, sin identidad, sin cultura, vamos a estar muy debilitados y nos va a voltear cualquier vendaval, interno y externo. Apelo a que todos, por favor, hagan su trabajito, porque el trabajo es de todos. Y todos tenemos algún amigo que se va a quedar sin trabajo o nosotros mismos. Y sobre todo el futuro, ¿qué le estamos dejando a las nuevas generaciones? Entonces, felicitaciones a todas las mujeres que hicieron un trabajo muy, muy bueno, con mucho respeto, y la verdad que y con mucha sororidad. Apelo a las mujeres también a acercarse a otras mujeres. Lo que se vio en este simposio fue realmente muy interesante. Fue esto de compartir, aplaudir, felicitar, quererse. Finalmente, como dice el Papa, el mundo con odio y con guerras se destruye. Las mujeres somos muy cariñosas y muy amorosas cuando queremos, así que si recibimos amor, vamos a devolver amor. Muchas gracias a todos. Nos quedamos después para la foto. Ya no voy a hablar más. Gracias, Andrea Merenson, directora de Radio Nacional Clásica. En este preciso sitio en donde somos radio, indudablemente, vamos a la categoría Contribución Radial, a quienes han utilizado